Muy bien, ahora sí, hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor. Así es que les ruego que me acompañen, por favor. Y vamos a comenzar con algunos pasajes en el libro de Proverbios. Hoy ya vamos a estar, Dios mediante, culminando una serie de estudios que comenzamos hace ya varios domingos atrás sobre la mayordomía integral. Y durante este periodo no hemos estado hablando mucho del tema de las finanzas, ya que normalmente se asocia con el tema de la mayordomía. Y de hecho hoy día tampoco lo vamos a hacer, ¿ya? Sino más bien hemos estado enfocándonos en lo que este término mayordomía implica en forma integral, en forma global en nuestras vidas. En todo aspecto, nosotros de alguna manera administramos asuntos que en realidad Dios nos permite administrar. Ya siempre entendiendo de que nosotros no somos los dueños, ni somos los señores, sino que Dios nos da el privilegio de administrar bendiciones que Él nos concede. Y en eso estuvimos, ¿verdad?, hablando de varios aspectos de nuestra propia vida. Estuvimos hablando, ¿verdad?, de tener una administración fiel y responsable de todo lo que el Señor nos da. Hablamos también de volver al molde original con el cual fuimos creados, que siempre fue para la gloria del Señor. Existimos para la gloria de Dios, no para nuestra satisfacción egoísta y personal, que es el enfoque, ¿verdad?, de este mundo perdido. Hablamos, ¿verdad?, de la importancia de administrar nuestros pensamientos, desarrollando una forma bíblica de pensar, entendiendo que no tenemos el derecho tampoco de pensar lo que queramos, sino más bien de alinear nuestros pensamientos con los pensamientos del Señor. ¿Cómo? A través de su palabra, de renovar nuestro entendimiento, ¿verdad? Como dice Romanos capítulo 12, por medio de ser transformados de gloria en gloria, por medio del Espíritu del Señor, a través de su palabra, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. De esa manera, atesorando para lo eterno y no para lo temporal, buscando siempre, ¿verdad?, la gloria del Señor y dando la gloria a Él en todo, ¿verdad? También hablamos de disciplinarnos en la voluntad del Señor, en lo que el Señor quiere y espera de nosotros, que no somos los dueños de nuestro destino, no somos los dueños, ¿verdad?, de nuestros, ni siquiera somos señores o dueños o controladores de lo que queramos hacer hacia el futuro, sino que siempre como hijos del Señor debemos procurar qué es lo que Dios quiere, qué es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. El propósito de Dios que tiene para nuestras vidas, ya sea como jóvenes o adultos. Jóvenes, ¿verdad?, pensando hacia adelante en buscar carreras que glorifiquen al Señor y no solo sean para su propio provecho personal. Bueno, alineándonos al propósito final, que es la gloria del Señor, recordando que nos salvó para su gloria, ¿verdad? Y por lo mismo nuestra conducta ante el mundo debe ser para que el mundo glorifique el nombre del Señor y sobre todo en nuestro hogar, ¿verdad? Que en nuestro hogar se manifieste la gloria de Dios. Y ahí profundizamos, nos tiramos, ¿verdad?, a bucear un poquito más en lo profundo para hablar de otro aspecto de la mayordomía ya más específico en cuanto a nuestro hogar. ¿Recuerdan? Hablamos de un hogar santo, apartado y consagrado para Dios, estableciendo el concepto de que la santidad, en el caso nuestro del ser humano, no significa perfección. No hablamos de un hogar perfecto porque no lo somos. Fallamos muchas veces, ¿verdad? Pero en el concepto de santo, que implica apartarse de la corriente de este mundo y de los pensamientos, de las filosofías y las ideologías de este mundo y consagrarnos al plan y al propósito de Dios para nuestros hogares. Y bajo ese prisma, bajo ese concepto, ¿verdad?, de la administración de nuestro hogar, de lo más íntimo que tenemos en nuestra familia, ¿verdad?, hablamos de las responsabilidades y de los roles que nos compete a cada uno de nosotros. Hablamos de un esposo santo, ¿se acuerdan? Ya, nuevamente, no un hombre perfecto, sino más bien un hombre que busca apartarse del pecado, apartarse de este mundo y consagrarse a la voluntad del Señor. Y bajo ese punto de vista vimos el rol y la responsabilidad que Dios nos exige a nosotros como esposos, ¿verdad?, amorosos y sacrificados. Dios pone un énfasis muy especial en estas dos responsabilidades
que nos compete a nosotros como hombres. Por supuesto, a todos los creyentes, hombres y mujeres, pero específicamente Dios insiste en su palabra, eso lo vimos, lo estudiamos, en cuanto a nuestro rol como esposos amorosos y sacrificados, es decir, como esposos que aman. Esa es nuestra primera responsabilidad, amar, pero amar como Cristo amó a su iglesia, ¿verdad? Y por lo tanto, un amor sacrificial, amorosos y sacrificados. Así debemos ser los varones, los esposos santos para el Señor, y así los jóvenes todavía que aún no se casan, deben estar también proyectando sus vidas para eso. Luego hablamos de las esposas, ¿verdad? Ahí fue un poquito más doloroso, un poquito más difícil tal vez, ¿verdad? Porque hablamos de una esposa respetuosa y sumisa, ¿verdad? Y ahí profundizamos en la palabra del Señor también al respecto de una esposa, una mujer santa para el Señor. No una mujer perfecta, nuevamente, sino una mujer que intencionalmente procura apartarse del pecado, apartarse de la corriente de este mundo para estar consagrada a la voluntad del Señor, ¿verdad? Y bajo ese concepto también hablamos de padres santos, ya de aquellos que tenemos el rol de criar a nuestros hijos en el temor del Señor, ¿verdad? En disciplina y amonestación del Señor. Y ahí hablamos de padres temerosos de Dios. Ya no podemos enseñar a nuestros hijos a tener temor de Dios si es que nosotros como papás, como padres, no estamos, ¿verdad?, criando a nuestros hijos en el temor del Señor. Nosotros primeramente debemos ser temerosos de Dios, enseñándoles con el ejemplo, ¿verdad? Y el temor de Jehová, según la palabra de Dios, es el principio de la sabiduría. Entonces, hoy, ya para ir concluyendo, ¿verdad?, para ir cerrando este paquete, por decirlo de una manera, de enseñanza en cuanto a la mayordomía integral, ¿verdad?, nos corresponde hablar de los hijos, ¿verdad?, de los hijos obedientes y sabios. ¿Ya? Esa es la principal responsabilidad que Dios exige, que el Señor, ¿verdad?, delega en aquellos que son hijos. Y podemos decir que acá no todos son padres, porque algunos quizás todavía no están casados, ¿verdad? Todavía Dios no les ha bendecido con hijos. Algunos quizás ya están casados, pero no pudieron tener hijos. Pero podemos decir que aunque quizás no todos son o van a ser padres, todos somos hijos. Todos los que estamos acá somos hijos, nacimos de alguien, ¿verdad? Sea que nuestros padres estén presentes o no, quizás ya han partido, o incluso quizás ni los conocimos. Por esas cosas de la vida, quizás nunca conocimos a nuestros padres. Pero de alguna manera, todos somos hijos, todos nacimos de alguien, ¿verdad? Es más, muchos de nosotros también somos hijos espirituales, ¿verdad? Alguien nos compartió el Evangelio y nos llevó a los pies del Señor, o nos discipuló, o nos capacitó, o influyó de una manera significativa en nuestras vidas. ¿Ya? Yo recuerdo ahí el testimonio, por ejemplo, en lo personal de mi suegro. Él tuvo una influencia importante en mi vida. Quizás no me ganó para Cristo, ¿ya? Es más, quizás nosotros le podemos ganar a Él para el Señor, pero su influencia, ¿verdad?, en mi vida fue como la de un padre espiritual. Ya lo mismo el misionero que fundó esta iglesia, Arne Smith, que gracias a su ministerio pudimos, ¿no es cierto?, con mi esposa llegar a conocer al Señor, ¿ya? Entonces todos también somos, de alguna manera, aquellos que conocemos al Señor, hijos espirituales. Y además, si somos creyentes, por supuesto, somos hijos del Señor. Así es que, de alguna manera, todos somos hijos, ¿ya? Así que este mensaje no solo aplica a los jóvenes, ¿verdad?, que por supuesto van a tener un desafío esta mañana, pero también aplica a todos nosotros. Todos nosotros también, de alguna manera, somos hijos. Y vamos a verlo, ¿verdad?, muy puntualmente, porque nuestro Señor Jesucristo fue el Hijo perfecto. ¿Ya? Él se despojó a sí mismo, siendo en forma de Dios, para ser como uno de nosotros. Y Él se sujetó a su Padre celestial, como un hijo, ¿verdad? Entonces Él es nuestro mejor ejemplo. Y ahí tenemos un tremendo y potente testimonio de la obediencia, la sumisión, ¿verdad? Y sobre todo la sabiduría. Así es que acompáñenme a Proverbios capítulo 10, versículo 1, un pasaje que es una esperanza para todos aquellos que somos papás,
¿verdad? En Proverbios capítulo 10, versículo 1, dice de estos proverbios de Salomón, luego dice el versículo 1, el hijo sabio. El hijo sabio. Qué linda anhelo, ¿verdad? Para nosotros como papás, tener hijos sabios, ¿verdad? El hijo sabio alegra al padre. Qué alegría es ver a nuestros hijos tomando buenas decisiones, sirviendo al Señor, ¿verdad? Y glorificando el nombre del Padre. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Acompáñeme ahora al Proverbio capítulo 13, versículo 1. Proverbio capítulo 13, versículo 1. El hijo sabio, y aquí vemos mucho de por qué un joven llega a ser sabio. Y esto para que ya los jóvenes tomen nota, ¿ya? Y también para aquellos que ya somos más grandes, ¿verdad? Y también somos hijos. Ya hemos dicho de que de alguna manera todos somos hijos. Aunque no tengamos presente a nuestros padres, ¿verdad? Pero aún así somos hijos del Señor o somos hijos espirituales. Por lo tanto, esto también aplica a nuestras vidas. Dice, el hijo sabio, ¿qué dice? Una vez más, a ver, solo los jóvenes. El hijo sabio, ¿qué dice? No escuché. Ya, con más convicción. A ver, quiero escuchar a los jóvenes. El hijo sabio recibe el consejo. Por alguna razón, a los niños, ¿verdad? A los jóvenes, sobre todo a aquellos más inmaduros, les cuesta recibir el consejo. Sí, papá, sí, ya está bien, sí, ¿verdad? Quizás son las palabras que escuchamos, más bien que, ¿verdad?, escuchar, sí, papá, tiene razón. ¿A qué papá no le gustaría escuchar eso? Ya, sí, papá, tiene razón. ¿Amén? No escuché ningún amén. Algún padre ahí, ¿verdad?, desesperado. Amén, ¿verdad? Quizás no dijo amén porque está llorando. Bueno, el hijo sabio recibe el consejo, mas el burlador no escucha las reprensiones. Y Proverbios 15:20, también, ¿verdad? Proverbios 15:20. Vamos a ver varios pasajes ya. Proverbios capítulo 15, el versículo 20, repite lo que vimos el primer pasaje. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio, ya, y allí todos somos hijos, así que también tenemos que aplicar esto a nuestra vida, menosprecia a su madre. El hijo necio menosprecia a su madre. Ya no solo no escucha ya las reprensiones, según lo que vimos en el pasaje anterior, sino que la menosprecia. Ya no toma el valor de los consejos, de las enseñanzas, ¿verdad?, que su padre y su madre le dan. Enseñanzas que a veces son experiencias de vida, fracasos, errores que a veces como padres hemos cometido en la vida y que hemos pagado con dolor o con dureza y que no queremos que nuestros hijos vivan esa misma experiencia. Entonces les aconsejamos, les reprendemos para que no sigan en ese camino. Pero el hijo necio, ¿verdad?, es menospreciador, es burlador. Y esto es algo muy serio, ¿ah? Esto es algo muy, muy serio. Miren lo que dice, por favor, Proverbios 23:19. Ya, esto es algo muy, muy serio. Dios se toma muy en serio este problema, tan innato en el corazón humano. Recuerda que la necedad, esto ya lo hemos visto en otros momentos, cuando hablamos de la crianza de los padres, la necedad está ligada, está amarrada al corazón del muchacho. Mas la vara de la reprensión la alejará de ella, ¿verdad? Así es que, por eso es que como papás tenemos que amar a nuestros hijos más que a nosotros mismos, más que nuestro egoísmo o a nuestra tendencia natural de ser padres aprensivos, ¿verdad? O de ser padres, ¿verdad?, demasiado débiles, ¿verdad?, o demasiados displicentes, ¿verdad?, en cumplir nuestra responsabilidad de educar y de disciplinar a nuestros hijos, en el entendido, ¿verdad?, que nosotros como padres somos los primeros discipuladores de ellos. De ahí viene la misma palabra, la disciplina y el discipulado vienen de la misma raíz. Y la idea es entrenarlos, formarlos, aún, ¿verdad?, a través de la disciplina, aún física, para que ellos lleguen a honrar al Señor. Y Dios se toma esto muy, muy en serio. Miren lo que dice Proverbios 23:19. Ya, así que una exhortación tremenda para aquellos que son hijos. Cuidado con menospreciar a sus papás. Tengan mucho cuidado, ya, porque si lo hacen, ya hay una promesa muy seria.
al respecto. Ya, Proverbios 23, 19 dice: oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. ¿Verdad? Oye a tu padre, dice el 22, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. ¿Verdad? Hay una promesa de pobreza para aquellos hijos menospreciadores. Sí, pobreza. Pobreza. Y no me refiero solo a pobreza económica. Porque tú puedes ser una persona con mucho dinero, pero podrida por dentro. Como ese hombre necio, ¿verdad? Que decía: alma, muchos bienes tienes. Come, regocíjate, bebe, ¿verdad? Derribaré mis graneros y los haré mayores. Necio, dice el Señor. Esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Qué saca el hombre con ganar todo el mundo y perder su alma? Así que aquí no está hablando de dinero o una cantidad, ¿verdad?, en tu cuenta corriente. Aquí está hablando, ¿verdad?, de pobreza, en todo el sentido de la palabra. Ya es lo que vemos hoy en día en la corrupción, ¿verdad?, que en los medios de comunicación hoy en día se ha sabido, incluso en nuestro propio país. Personas que quizás que han logrado de una manera corrupta gran cantidad de recursos, pero que su alma y su corazón están podridos por la corrupción. Bueno, como padres no queremos que nuestros hijos sean así, ¿verdad? Es mejor un rincón del terrado, ¿verdad?, que estar en casa espaciosa pero llena de contienda. Quisiéramos que nuestros hijos tuvieran la bendición del Señor. Pero eso, ¿verdad?, implica una actitud respetuosa, sumisa, obediente y de no menospreciar el consejo. ¿Quieres todavía una exhortación más fuerte al respecto? Mira, acompáñame, que aquí estamos ahí en Proverbios capítulo 30, para ver cuán serio esto es ante los ojos del Señor, la actitud que los hijos deben tener hacia sus padres. La actitud de los hijos hacia sus padres es algo muy serio, muy importante ante los ojos del Señor. Proverbios capítulo 30, mire lo que dice el verso 17, esto es tremendo. Dice: el ojo que escarnece a su padre. ¿Alguna vez te has fijado en cómo tus hijos te miran? ¿O jóvenes alguna vez se han dado cuenta cómo miran a sus padres? Porque miren lo que dice aquí. El ojo que escarnece a su padre, no dice la boca, no dice incluso, ¿verdad?, gestos con las manos, sino el ojo, es decir, una mirada de menosprecio. El ojo que menosprecia a su padre, ¿ya?, el ojo que escarnece o se burla en su actitud, ¿verdad?, de sus progenitores y menosprecia la enseñanza de la madre, no la toma en serio, no la toma en cuenta, ¿verdad? Jóvenes, varones, señoritas, es importante escuchar a tus papás y no menospreciar, no tener una actitud de menosprecio hacia tus padres. Nuevamente dice: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, mire lo que dice: los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Qué tremendo, hermanos. Los cuervos como animal inmundo, y muchas aves en la Biblia, ¿sabe a qué representan? Muchas veces las aves en la Biblia se relacionan con los espíritus, buenos o malos. Por ejemplo, el Espíritu Santo tomó forma de paloma, pero también espíritus malos, demonios. Hay una maldición muy especial, demoníaca, para aquellos hijos que menosprecian a sus papás. Mira qué fuerte y qué serio lo que Dios dice al respecto. Así es que, padres, no nos desalentemos ni nos desanimemos en lo importante que es criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor, para librarlos de esa actitud perversa que es tan común hoy en día en nuestro mundo. Qué triste, ¿verdad?, es ver cómo muchos jóvenes hoy en día menosprecian, aún se burlan de sus padres. Y una exhortación, ¿verdad?, a jóvenes a que tengan cuidado, porque la pobreza y la maldición tú las puedes estar sembrando si es que tu actitud es una actitud de menosprecio y de burla hacia tus papás. ¿Ya? Y aún nosotros, como hijos del Señor, tenemos a nuestro Padre Celestial, así que también tenemos que aplicar eso a nuestra vida. No menospreciemos la palabra del Señor, no la descuidemos. Cuando no la estamos leyendo y estudiando cada día, no le estamos tomando el valor, ¿verdad? Hay creyentes
mundanos y carnales hoy en día que pasan más tiempo viendo noticias que leyendo la palabra del Señor, ¿ya? Como si las cosas que pasaran en este mundo, que ya son terribles y tristes, ¿verdad?, son más importantes que la palabra del Señor. Bueno, tomemos nota de esto como hijos también de Dios. No menospreciemos la sabiduría de Dios y de su palabra. Ahora, ¿qué es la responsabilidad primaria que Dios establece en los hijos? Ya dijimos que en el caso, ¿verdad?, de los padres es el temor del Señor que debe ser transmitido a sus hijos. Ya hablamos, ¿verdad?, que en el caso de los esposos, ¿cuál es la primera responsabilidad de nosotros como varones? Amar a nuestras esposas, ¿verdad? Y un amor sacrificial, un amor sacrificado. ¿Cuál es la primera responsabilidad de las mujeres casadas, de las damas hacia sus esposos? Respeto y sumisión, ¿verdad? ¿Y cuál ahora es la responsabilidad primaria que Dios establece en los jóvenes? Bueno, primero que nada, la obediencia y la sabiduría. Bueno, hay sabiduría en la obediencia. La obediencia, ser obedientes, es algo que hay que aprender, no es algo natural, ¿ya? Es algo que normalmente nos cuesta aprender, porque nuestra naturaleza en forma innata, primaria, nos lleva a la rebeldía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, como dije, la necedad está ligada al corazón del muchacho. Entonces, nuestra primera reacción siempre es oponernos a la autoridad, resistir a aquellos que quieren formar nuestras vidas. ¿Cuántas veces como papá escuchamos quizás la frase, no, si yo sé, cuando estamos tratando de enseñarle algo, no, si yo sé? Si tus hijos son más pequeños, ¿verdad?, y ya van a ir creciendo, vas a escuchar en algún momento esa frase, no, si ya sé, no, si yo sé. Bueno, si realmente nuestros hijos lo supieran todo, entonces no nos necesitarían como padres, ¿verdad? Hay muchas cosas que nuestros hijos desconocen de la vida y que nosotros a veces las hemos aprendido con dolor. Entonces es importante que jóvenes escuchen a sus padres y aprendan. Insisto, esto no es natural, tenemos que doblegar nuestro orgullo, doblegar nuestro egoísmo, doblegar nuestra necedad y aprender obediencia. La obediencia es algo que se aprende. Cuando tú entras a una institución militar, ya es una de las primeras cosas que te tienen que enseñar. ¿Y cómo lo tratan de enseñar o cómo lo tratan de transmitir? A través de la disciplina, ¿verdad? Se han visto imágenes, ¿verdad?, de personas militares entrenándose, ¿verdad? Siempre le están ahí exigiendo desafíos duros, difíciles, para que aprendan a obedecer, porque la obediencia les puede salvar la vida. Hace poco estuvimos visitando con mi familia, donde yo me crié de chico, hasta como a los 10 años, ya un pueblo que se llama Yoyeo, queda al sur de San Antonio, algunos quizás le conocen, ahí yo me crié. Ya, yo recuerdo de pequeño que con mis amigos nos íbamos en ese tiempo, ¿verdad?, había un tren, por las líneas del tren, ya alrededor a cosechar, no sé si han escuchado alguna vez o han comido una verdura, o sea, una ensalada que se llama penca. Algunos quizás, aquí en la quinta región se conoce, ¿verdad? Quizás en otros lados no mucho. Entonces íbamos a cosechar pencas. Ya, ¡oh, qué rico era después comerse un bola ahí de penca, ¿verdad?, con harto limón y un huevo duro! Ese es un recuerdo de infancia, ¿ya?, para mí. Y cuando íbamos para allá, yo les contaba a mis hijos, ¿verdad? Mira, por ahí, por esas líneas férreas, yo iba con mis amigos a buscar penca. Y eso me hizo acordar de una ilustración, una historia en realidad, de un chico que estaba ahí en las vías, ¿verdad?, pero sin darse cuenta que venía el tren. Venía el tren, ¿verdad? Y ya no había tiempo para que el chico pudiera arrancar. Entonces, a la distancia, el padre ya no alcanzaba a ese niño, le gritó y le dijo, tírate al suelo, y le gritó fuerte, ¿verdad? Tírate al suelo. Y instantáneamente el niño, como era obediente, se tiró al suelo. Y eso le salvó la vida. El tren pasó por arriba, ¿ya? En ese tiempo los trenes eran bastante más altos que ahora, ¿ya? Y pasó por arriba y el niño no le pasó nada. Se salvó, ¿por qué? Porque aprendió a ser obediente. Y como hemos explicado en otras ocasiones, la obediencia siempre tiene que ser, ¿se acuerdan? Son 3 cosas, a ver si se acuerdan. La obediencia siempre tiene que ser inmediata, muy bien, ¿ya?, completa, excelente, y lo último, con buena actitud. ¿Ya? Esas son las 3 reglas de la obediencia. La obediencia siempre tiene que ser inmediata, tiene que ser completa, no a medias, y tiene que ser con buena actitud. Esa es la meta que como padres tenemos en enseñar a nuestros hijos. Hijos
Ese es el desafío que ustedes tienen también de aprender de sus padres. Quizás tú tuviste padres que llegaron a conocer al Señor posterior en sus vidas y quizás no tuviste esta enseñanza. O incluso tuviste padres que no fueron muy diligentes en criarte, quizás porque te criaron no de una forma bíblica. Pero aún así, esta responsabilidad es algo que tú, incluso ya siendo un niño o un joven mayor, puedes aprender, puedes desarrollar. Ya mi mamá llegó a conocer al Señor ya a edad avanzada, yo también siendo ya un poquito mayor. Yo nunca conocí tampoco a mi papá. Entonces tuve que aprender a la luz de la palabra del Señor a honrar a mi madre, a ser respetuoso, a ser obediente. Insisto, esto es algo que se aprende, se puede aprender. Y esto es algo no solo que te puede salvar la vida, sino que te puede dar vida, ¿ya? Y puede ser de tremenda bendición para ti. ¿Por qué es importante esto? Bueno, primero que nada, porque es lo justo ante los ojos del Señor. Es lo justo, es lo correcto. Así Dios nos diseñó, así Dios nos creó, así Dios nos formó en el original, así Dios lo estableció y es lo que corresponde. Mire lo que dice Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3. Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3, dice la palabra del Señor. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto, ¿qué dice? Es justo. ¿Qué es lo que es justo? ¿Ya? Hoy en día vemos mucha injusticia. Hoy en día escuchamos, ¿verdad?, en los medios de comunicación mucha injusticia. Incluso en la justicia que esperamos, ¿verdad?, la injusticia institucional que esperamos que sea justa, vemos injusticia. ¿Ya? ¿Qué esperanza tenemos bajo ese punto de vista? ¿Verdad? Sin embargo, Dios es juez justo. Y Él pide de nosotros justicia, lo que es justo. Y una de las cosas que Él pide a nosotros como hijos es obedecer a nuestros papás. Obedecer a nuestros papás en el Señor, porque esto es justo. Esto es lo que corresponde, esto es la justicia. Probablemente muchos de esos jueces corruptos que existen hoy en día no fueron enseñados en la justicia, o si quisieron ser enseñados por sus padres, ellos los menospreciaron. Y es por eso que hoy en día son personas tan corruptas, ¿verdad? Y que en realidad no les da lo mismo. Bueno, por eso es que nosotros como padres cristianos tenemos que esforzarnos en esto, y los hijos jóvenes, ustedes tienen que entender que eso es lo correcto, eso es lo justo. Que ustedes aprendan obediencia a sus padres. Que nosotros también como hijos del Señor aprendamos a ser obedientes a nuestro Padre Celestial. De hecho, esto tiene la base, ¿verdad?, que la encontramos allá incluso en los mandamientos fundamentales del Señor, los 10 mandamientos. Dice, versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y ahí vemos la promesa también de la vida que nos da el Señor, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Que te vaya bien no significa que no van a haber problemas o desafíos, pero sí significa la bendición del Señor. Y cuando la bendición del Señor está en tu vida, todo, tenga mucho o tengas poco, va a ser para bien, va a ser lo mejor. Porque no hay nada peor que estar, ¿verdad?, en el lugar correcto o con la cantidad de recursos apropiados sin tener la bendición del Señor. Eso se transforma en una maldición en sí mismo. Por lo tanto, tenemos que aprender la obediencia. Es lo justo ante los ojos del Señor, es lo que corresponde. A todos nos corresponde algo. Ya tus padres te van a cuidar, te van a proteger, van a proveer para tus necesidades y tú quizás lo puedes considerar casi como un derecho. ¿Ya? Es decir, mis papás me tienen que comprar una zapatilla. Mis papás me tienen que comprar el pantalón que yo quiero, de la marca que yo quiero. Mis papás me tienen que llevar a ese lugar o me tienen que comprar cierta experiencia o cierto asunto. Bueno, déjame decirte, joven, que eso no es un derecho. Eso es un privilegio. ¿Ya? Hoy en día el mundo, en su filosofía humana, habla de los derechos del niño. Pero muchos de esos derechos están completamente corruptos y equivocados. Por ejemplo, según, ¿no es cierto?, la sociedad hoy en día, el mundo perverso hoy en día, los niños podrían tener el derecho de escoger su sexo. Eso es una perversión, es una brutalidad, ¿verdad? Eso es porque el mundo está corrompido. Entonces, no le creas al mundo cuando habla de los derechos del niño, porque eso más bien está influido por la ideología.
La verdad es que si queremos realmente conocer los derechos del niño, tenemos que ir a la palabra del Señor. La palabra del Señor es nuestra norma de fe, práctica y conducta. No lo que dice este mundo. Lo que dice este mundo es algo completamente ajeno y lejano, muchas veces, de la palabra del Señor. Por lo tanto, debemos, ¿verdad?, aprender obediencia en la palabra del Señor. Y hijos, el que tus papás te cuiden, te protejan, es un privilegio también para nosotros como papás hacerlo. Es una bendición, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Y lo hacemos por amor, con cariño. Primero, porque queremos también glorificar al Señor, pero también porque amamos a nuestros hijos. Pero nuestros hijos tampoco son lo más importante en nuestra vida, porque eso sería idolatría. Si tu hijo es lo más importante en tu vida, entonces eres un idólatra. Dios debería ser lo más importante en tu vida. Si tú amas a Dios, sin ningún lugar a duda vas a amar a tus hijos y vas a ser un buen padre. Por lo tanto, aquello, ¿verdad?, que nosotros recibimos de parte del Señor, como los jóvenes, aquello que reciben de parte de sus papás, no es un derecho, es un privilegio. Y tómenlo así, valórenlo así, para que eso también les ayude a entender y a aprender lo que es la obediencia. ¿Ya? La obediencia. Y esto no es una transacción, no es porque puede que tus padres te han dado mucho, ¿verdad?, sino más bien es un acto de amor. Así como el hombre ama a una mujer y la mujer respeta a su marido, y hay, ¿verdad?, una comunión, de la misma manera un padre disciplina con amor a sus hijos y sus hijos obedecen y honran a sus padres. ¿Ya? La obediencia es la primera forma de honrar a nuestros padres, obedeciéndole. ¿Ya? Una obediencia, acuérdense, ¿se acuerdan cómo era la obediencia? Inmediata, completa y con buena actitud. Inmediata, ¿verdad? No, ya después lo voy a hacer sabiendo que nunca lo va a hacer. ¿Ya? Inmediata tiene que ser en el momento, actuar inmediatamente. Completa, no es una parte, no, ya lo hago así, pero hasta ahí nomás. ¿Ya? Prepara la 11, ya, pero puse la tetera nomás. No, prepara la 11 completa, ¿verdad? Y con buena actitud, ya lo voy a hacer. No, esa no es una buena actitud, ¿verdad? Con buena actitud. Hijos, aprendan a ser obedientes. Quizás no es fácil y la Biblia lo da como un mandato, no como una sugerencia. Quizás tú puedas decir, pero mis papás no son cristianos. Bueno, aprende obediencia con mayor razón, porque con tu obediencia y con tu testimonio, tú puedes ganar a tus padres para Cristo. ¿Ya? Tú puedes ganar a tus padres para el Señor. Entonces es importantísimo, ¿verdad? Yo he conocido testimonios de padres que han sido ganados para Cristo por el testimonio de sus hijos. Ya, porque sus hijos han buscado honrar al Señor y han sido capaces de aprender la obediencia. Aprender la obediencia, hermanos, es algo que le agrada al Señor. ¿Quieres agradar a Dios con tu vida, joven? Bueno, tienes que obedecer. Colosenses 3:20. Puede que tus padres sean difíciles, ¿verdad? Puedes decir, sí, pero pastor, si usted conociera a mis papás. Bueno, quizás tus papás dirían lo mismo. ¿Ya? Pastor, si conociera a mi hijo o a mi hija. ¿Ya? Bueno, aún así no es una sugerencia, es un mandato. Colosenses 3:20, dice la palabra del Señor. ¿Lo tienes ahí? Dice, Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres, si ellos son sabios. No dice así, ¿verdad? Obedeced a vuestros padres si se lo merecen. Tampoco, ¿verdad? Obedeced a vuestros padres si te conviene. Menos todavía. No, dice, obedeced a vuestros padres en todo. Así como la Biblia dice que todos somos pecadores, esa palabra todo significa todo. ¿Verdad? No hay excepción. Porque esto, ¿qué? La obediencia. La obediencia completa, ¿verdad? Agrada al Señor. ¿Quieres agradar a Dios con tu vida, joven? Ya, una de las cosas interesantes en la niñez y en la juventud es que de alguna manera uno busca agradar, ya sea a sus pares o a sus padres. Ya es una cualidad interesante en la niñez. Uno busca agradar a otros. ¿Ya? Es más, un niño se siente mal
cuando un profesor quizás está triste por su comportamiento, ¿ya? Es algo natural con el que Dios nos creó. Bueno, también es importante asimilar, ¿no es cierto?, este deseo de agradar a nuestro Padre Celestial. Y Dios se agrada cuando nosotros como hijos somos obedientes. Por supuesto, es un desafío, claro, aquí en su contexto está hablando de los hijos, de los niños. Pero esto también aplica a nosotros que también somos hijos. También debemos procurar en todo lo que hagamos agradar a Dios. Y Dios lo dice en su palabra. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y todo lo que debemos hacer es para la gloria del Señor, agradándole en todo, dice el apóstol Pablo, agradándole en todo. Bueno, aquí en el caso de los hijos, puntualmente, obviamente es un tremendo desafío que hay que aprender, ¿ya? Aprender la obediencia, ¿ya? Incluso el mismo Señor Jesucristo aprendió obediencia, sometiéndose al Padre, porque Él se hizo como nosotros y aprendió en la carne, ¿verdad?, lo importante que era obedecer a su Padre Celestial. En todo te he obedecido, dice ya en Juan capítulo 17, he cumplido la obra que me has encomendado. Bueno, tenemos un tremendo ejemplo, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el problema de la obediencia? ¿Cuál es el principal obstáculo de la obediencia? ¿Qué es lo más difícil para poder aprender la obediencia? Para que así al identificarlo podamos también con la ayuda del Señor vencer, ¿no es cierto?, ese obstáculo. ¿Cuál es el principal problema de la obediencia en el corazón de un muchacho? Bueno, la necedad, porque claramente, ¿verdad?, el niño es necio, ya hasta que el Señor haga una obra en su vida y sus padres también, ¿no es cierto?, le disciplinen en el amor del Señor. Pero probablemente lo que está arraigado en el corazón del ser humano por su pecado, porque todos nacemos bajo pecado, en pecado me concibió mi madre, dijo el rey David, ¿verdad?, estableciendo la pecaminosidad completa de la raza humana. Probablemente lo que más complica al momento de la obediencia, y es algo muy terrible y algo muy feo, con lo que jóvenes, importante que ustedes luchen, y también nosotros como hijos del Señor también, ¿verdad?, que es la soberbia y la rebeldía. ¿Ya? El pecado, ¿no es cierto?, que ensució, contaminó el corazón de Satanás, de este arcángel, ¿verdad?, que llenó su corazón de orgullo, ¿ya?, y quiso ser como Dios. Así muchas veces los hijos, a veces permanentemente quieren ser como sus papás, mandando, ordenando sus vidas como a ellos les gustaría, como a ellos les plazca. Pero aquí es donde es importante que en el hogar, en la familia, aprendamos obediencia. Ya a veces hay padres que se me acercan y me dicen, pastor, ya hable con mi hijo porque está súper desobediente. Como si el pastor fuera el viejo del saco, ¿ya? O algo así, no sé, por el monstruo del armario, algo así, ¿verdad? ¿Ya? Espero que no me vean de esa manera, pero quizás no esa es la intención, ¿ya? Pero está bien, obviamente siempre acá vamos a estar predicando, enseñando todo el consejo del Señor. Como siempre decimos, ¿verdad? Guste o no guste. Es la palabra del Señor y debemos escucharla y debe ser predicada con autoridad. Pero en realidad, ya la primera responsabilidad de aprender la obediencia es en el hogar. Ya es en el hogar, en la familia. ¿Ya? Y la soberbia y la rebeldía son principalmente los elementos que conciben la desobediencia. Ya son los padres de la desobediencia. Ya la soberbia y la rebeldía son los padres de la desobediencia. Y son pecados feos, feos. ¿Te acuerdas lo que vimos en Proverbios 30, 17? ¿Verdad? El joven, ¿verdad? El niño que menosprecia a las enseñanzas de su padre y menosprecia las enseñanzas de su madre. Los cuervos de la cañada saquen sus ojos y lo devoren los hijos del águila. Qué tremenda pasaje, ¿verdad? Qué fuerte para expresar lo feo que es la desobediencia y el menosprecio. Bueno, esto es concebido por la soberbia y la rebeldía. Hoy en día, fíjate, esto es presentado, la rebeldía, y aún la soberbia, aún el orgullo como algo bueno. ¿Te fijas? ¿Te fijas que en este mundo se habla del orgullo? ¿Ya? Y no solo del orgullo gay y esas cosas perversas, sino que en todo sentido el ser orgulloso, el tener la frente en alto, ¿verdad? Y mostrarse en una actitud soberbia, en una actitud orgullosa. ¿Ya? Es algo que hoy en día se valora, incluso la rebeldía. El ser rebelde, ¿verdad? El tener un corazón rockero, rebelde.
¿ya? Y rebelarse contra la autoridad o contra lo establecido o contra el status quo. Bueno, Dios no lo ve así. Dios no lo ve como una virtud. La soberbia, la rebeldía, no, el orgullo, Dios no lo ve como algo bueno. En ningún momento en la Escritura se presenta como algo deseable o como algo positivo. Todo lo contrario, es presentado como algo horrible, como un pecado feo y algo que te aleja del Señor. Miren lo que dice Deuteronomio en las leyes que Dios da, es muy severo con respecto a este tema. Deuteronomio capítulo 21, versículo 18. Algunos jóvenes van a decir, menos mal que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero la gracia no nos excluye de nuestra responsabilidad. Y miren lo que dice Deuteronomio 21, 18. Es tremendo esto, ¿ya? Escalofriante, si pudiéramos describirlo de alguna manera. Dice, si alguno, son mandamientos que Dios está dando a su pueblo. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde. ¿Qué es lo que es contumaz? ¿Ya? ¿Han conocido alguna vez o han visto alguna vez que su hijo se pone porfiado? Eso es contumaz, ¿ya? Que no hace caso, ¿ya? No hay hijos porfiados en esta iglesia, ¿verdad? No, por supuesto, como una iglesia bíblica, no hay hijos porfiados. ¿O sí? Bueno, si alguno tuviera un hijo contumaz o porfiado, ¿verdad? Y rebelde, bueno, rebelde es que se opone, que resiste, ¿verdad? Al mandamiento, a la autoridad. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, ya y lo explica aquí, que no obedeciere la voz de su padre ni a la voz de su madre, ya, ni siquiera habla ahí de la reprensión o del castigo, no, habla de el consejo, ¿verdad? De la voz de su padre, la voz de su madre, y habiéndole castigado, aún así, ¿verdad? Aplicando disciplina, no les obedeciere, o sea, porfiado el muchacho, ¿verdad? Entonces, miren lo que dice, lo tomarán su padre y su madre y lo llevarán al pastor. No dice eso, por favor, no me lo traigan, no quiero más problemas. Dice, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde y no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Chuta, el chico, ¿verdad? Claro, probablemente no era tan chico, ¿ya? Pero aún seguía siendo un hijo todavía bajo el techo de sus padres, que también es algo común hoy en día, ¿verdad? Que ya van llegando a los 40 y todavía están ahí con sus papás. Dice, entonces, todos los hombres de su ciudad, ¿qué dice? ¿No le encuentras tremendo esto? Dice, entonces, todos los hombres de su ciudad lo apedrearán. Ese era el castigo por ser rebelde y contumaz. Eso es lo que debería haber ocurrido en la vida, ¿verdad?, de Fines, ¿no es cierto?, y su hermano, que eran hijos de Elí. ¿Te acuerdas de los hijos de Elí? Elí, este sumo sacerdote, el líder espiritual de la nación de Israel, allá en 1 Samuel capítulo 3, fue castigado, fue maldecido por Dios. ¿Y sabes cuál fue su gran pecado? Que sus hijos eran rebeldes y él no los había estorbado. Él nos había puesto en el camino de la senda perversa de sus hijos. Un padre muchas veces tiene que estorbar a sus hijos. Si tiene que desconectar el internet, si tiene que quitarle el celular, si tiene que hasta cortar la luz si es necesario, hágalo. Pero no cometa el pecado de Elí. No deje que sus hijos hagan lo que quieran en cuanto a la maldad, sin por lo menos que ustedes estorben ese camino. Tírense al suelo por último para que su hijo se tropiece y no vaya a juntarse con esos amigos perversos que lo llevan por un mal camino, a la droga, a la adicción o a quizás cosas peores. Estorben a sus hijos, sean hombres y mujeres diligentes en su responsabilidad. Pero en el caso de los hijos, qué importante es darse cuenta que para Dios esto es muy serio.
La rebeldía, el orgullo, ¿verdad? No son cosas buenas, no son cosas positivas, no son virtudes. El ser orgulloso, ¿verdad? El querer ser el campeón del mundo y lo más importante en este mundo y elevar tu orgullo en este planeta, en este mundo, no es lo más importante, no es lo más valioso en este mundo. Puedes ser campeón, ¿verdad? Nacional o mundial, si es que quieres, de algún deporte o de alguna disciplina, pero eso te puede llevar a tu perdición, si es que el orgullo entra en tu corazón. A veces los papás, ¿verdad?, buscan que sus hijos se destaquen en alguna disciplina y se sienten orgullosos porque sus hijos, ¿verdad?, son los primeros, no sé, en el lanzamiento de la bolita. ¿Ya? Por decir algo. ¿Ya? Son los primeros, ¿verdad?, en el campeonato de tal cosa. Tengan cuidado con enseñar e incentivar tanto el orgullo en el corazón de un muchacho, porque eso lo puede llevar a la perdición. El orgullo, la soberbia y la rebeldía no son virtudes, son maldiciones, son pecados. Dice acá, entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá, dice. Morirá. ¿Por qué para Dios era tan serio esto? ¿Sabes por qué? Porque el pecado del orgullo, el pecado de la rebeldía, el pecado, ¿verdad?, de la desobediencia, es contagioso. Es contagioso. De esa manera hoy en día se mueven a las masas. A través de la rebeldía, a través del orgullo, ¿verdad? De esa manera es fácil mover a las masas. Las personas que estudian esto lo saben. Y es por eso que para Dios es algo tan peligroso en nuestros hogares y aún en nuestras congregaciones. Cuando muchos se jactan incluso de tener una actitud rebelde, transgresora, ¿no es cierto?, y orgullosa. No, hermanos, eso es algo que no es una virtud y no honra al Señor. Porque miren lo que dice acá, la continuación del versículo 21, de por qué Dios es tan drástico con esto. Así quitarás el mal de medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Hay un mal cuando la rebeldía, el orgullo, ¿verdad?, se incrementa en el corazón de los jóvenes. Por eso hoy en día nuestra sociedad está como está. Por eso hay tanta maldad, por eso hay tanta corrupción, por eso hay tanta perversión hoy en día en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque se ha incrementado, se ha incentivado el orgullo, la rebeldía y la desobediencia. Estas no son cosas, insisto, que honran a Dios. Joven, por favor, date cuenta. Es serio lo que estamos diciendo. Miren lo que dice 1 Samuel 15, 23. 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, por favor. 1 Samuel capítulo 15, el versículo 23. ¿Lo tienes ahí? Dice, porque como pecado de adivinación, esto es consultar a los muertos, a los espíritus demoníacos, a eso se refiere. ¿Ya? Como pecado de adivinación es la rebelión. Miren lo que dice. Y como ídolos e idolatría, ¿qué dice? Un hijo obstinado o un hijo porfiado o un hijo contumaz, que son más o menos parecidos, ¿verdad? Dios lo señala como pecado de idolatría. Así de serio es. Por cuanto tú desechaste las palabras de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. No sé cómo fue la infancia del rey Saúl, porque está hablando aquí de Saúl. ¿Ya? El rey anterior a David. Un rey que justamente desobedeció a la orden del profeta Samuel cuando le dijo, anda ahí a Gilgal y espérame. Y Saúl no lo esperó. Él ofreció sacrificios, ¿verdad?, para mantener el pueblo tranquilo. ¿Ya? Fue al lugar, sí, estuvo allí, ¿ya?, pero él se adelantó. Y es decir, obedeció, pero a medias. ¿Te acuerdas las 3 reglas de la obediencia? Inmediata, completa y con buena actitud. ¿Verdad? Y por otras causas más, Saúl fue desechado. ¿Verdad? Porque fue porfiado. Porque fue obstinado. No sé cómo habrá sido la crianza de Saúl. No sé si sus padres lo mimaron. ¿Ya? Cuidados, papás, con ser demasiado aprensivos y mimar a sus hijos. Le están haciendo un daño irreparable.
Van a criar hijos rebeldes y orgullosos. Y eso es algo que ustedes no quieren, porque es para el perjuicio de sus hijos. Ellos van a sufrir mucho el día de mañana si tú los crías de una manera, ¿no es cierto?, aprensiva. Tienes que confiar en el Señor primeramente. Y luego tienes que empezar a disciplinarlos en disciplina y amonestación del Señor. Porque de esa manera vas a demostrar cariño y amor para con tus hijos. Porque vas a formar jóvenes, mujeres, señoritas, que honran a Dios y que no llenen su corazón de orgullo, de rebeldía y de obstinación. Porque es como pecado de idolatría para el Señor. ¿Y sabe lo que es la idolatría? La idolatría es honrar cualquier cosa, ¿verdad?, menos a Dios. Es sacar a Dios del trono de nuestro corazón y poner otra cosa. Hay muchos padres hoy en día que son idólatras hacia sus hijos. Sus hijos son más importantes que Dios y su palabra. Sus hijos son más importantes, ¿verdad?, que lo que Dios les ordena. Recuerda, ese fue el pecado de Elí. Elí no estorbó a sus hijos, de manera pusilánime les dijo: no hagan eso, chiquillos, no se porten mal. Pero Elí debería haber hecho algo más, debería haberlos estorbado, debería haberlos disciplinado, debería haberlos expulsado. Como sumo sacerdote los podría haber expulsado del sacerdocio e incluso los podría haber apedreado. Porque aún en ese tiempo estaban en la ley de Moisés, pero no lo hizo. Porque sus hijos, el temor a sus hijos, era más importante que Dios. Y el temor a que sus hijos se fueran de la casa, o el temor a que sus hijos, ¿verdad?, le pusieran problemas, o el temor a que sus hijos lo dejaran en vergüenza. Porque sus hijos, ¿verdad?, blasfemaban el nombre del Señor, y Él no los había estorbado. Entonces, el desafío aquí es a los padres, pero también a los hijos. No seamos rebeldes, no seamos testarudos, no seamos porfiados, porque para Dios este es un tema serio. Honremos al Señor obedeciendo a nuestros padres. No menospreciemos el consejo de nuestro padre y de nuestra madre. Jóvenes, obedezcan a sus papás. Principal y fundamentalmente si están bajo su techo. Si ya no están bajo su techo, por supuesto, hay cierta libertad. Porque ya si eres mayor de edad y eres dueño de tu propia vida, puedes tomar tus propias decisiones. Pero antes que nuestros hijos salgan de nuestro techo, están bajo nuestra responsabilidad como papás. E hijos, ustedes están bajo la autoridad de sus papás. Si ya eres mayor de edad y estás bajo el techo de tus papás, tienes que obedecerlo. No, pero es que yo ya soy grande. Me da lo mismo que seas grande. Eres un hijo que depende de tus padres. Estás bajo su techo. Te alimentas de su comida, duermes en sus camas, te aprovechas de todo lo que te ofrecen tus papás. Perdona lo que voy a decir, pero no seas patudo. Honra a tu papá y obedécelo, aunque seas mayor. Es la honra que ellos se merecen. Y aunque seas mayor de edad, eso no te da ningún derecho a hacer lo que quieras. Si quieres hacer tu vida, bueno, sal del hogar de tus papás. Vive tu vida, paga tu propio arriendo, paga tu propio alquiler, compra tu propia comida, transpórtate en tu propio vehículo, haz lo que tú quieras. Porque ahí Dios te va a juzgar, pero no bajo el techo de tus papás. Si estás bajo el techo o la dependencia de tus papás, obedécelo. Sométete a ellos, aunque seas mayorcito, aunque ya tengas 40 años, lo siento mucho, estás bajo el techo de tus papás. Ellos mandan, no tú. Ahora, si tú quieres ya tener tu propia vida, independízate, vive tu vida, para que así, de alguna manera, ¿no es cierto?, descongestiones la responsabilidad que tus papás tienen sobre ti. Sí, porque ellos tienen responsabilidad sobre ti mientras tú vivas bajo su techo. De sujetarlos, de someterlos, de mantenerlos ahí bajo control. Entonces, esto es algo que tú no vas a escuchar en este mundo. En ningún libro de psicología o de sociología tú lo vas a escuchar. Esto es algo que solamente lo vas a encontrar ¿dónde? Aquí, en la palabra del Señor. Pero es la sabiduría que Dios nos da. Y el que creó el hogar y la familia no fue la sociedad, no fue el hombre, fue Dios. Él sabe lo que es mejor. Él es Señor y Él manda. Entonces, por favor, jóvenes,
En ese sentido, si aún ya eres mayor de edad y estás bajo el techo de tus papás, no dejes que los cuervos saquen tus ojos. No dejes que los hijos del águila coman tus entrañas. No dejes que te empobrezcas en la vida porque no estás honrando a tus papás, a tus padres. Así es que es algo serio. Finalmente quiero decir en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 4, busquemos por favor, vamos ahora al Nuevo Testamento. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 4. Busquémoslo por favor. Timoteo era hijo espiritual del apóstol Pablo. ¿Ya? Era hijo espiritual del apóstol Pablo, así que Pablo le estaba hablando a Timoteo con la autoridad de un padre espiritual. Ya, y en 1 Timoteo 5, 4 nos da un principio, hermanos. Un principio, jóvenes, que deben atesorar en sus corazones. El principio de la gratitud y de la recompensa hacia sus padres. Ellos te han dado todo lo que tú tienes y más, cosas que tú ni sabes. Yo a veces, conversando con mis hijos, ellos no se acuerdan de muchas cosas. Cuántas veces lo llevé a la posta, ¿verdad? Ahí de madrugada para que le pudieran suturar algunos puntos en la cabeza, cosas así, ¿verdad? Algunos tajos que se hicieron. Ellos ni se acuerdan. ¿Ya? Así, hijos, hay muchas cosas que tú nunca vas a saber que tus padres hicieron por ti. Ya, sobre todo en tu infancia, en tu niñez más pequeña. Porque te aman, porque te quieren. Entonces es importante que tú seas agradecido con tus papás. Aunque ellos no sean creyentes, tú debes honrarlos. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 4 dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y recompensar a sus padres. Mira lo que dice, recompensar a sus padres. ¿Escucharon eso, jóvenes? Recompensar a sus padres. Porque esto, mire lo que dice, el recompensar a los padres es bueno y agradable delante de Dios. Jóvenes, tengan esta actitud de gratitud, de recompensa hacia sus padres. Quizás tus padres han sido buenos padres y aún en lo espiritual, con mayor razón, recompénsalos por su fidelidad. Recompénsalos porque ellos, tus papás, aman más a Dios que a ti. Recompénsalos por eso, porque son fieles a Dios y es por eso que son tan buenos padres para contigo. Si tus padres quizás no aman a Dios, aún así recompénsalos porque te aman a ti, porque esto también agrada al Señor. Si tú ya eres mayorcito, ¿verdad? Y todavía estás bajo el techo de tus papás, recompénsalos de todo lo que ellos han invertido en ti. Y si tú ya has salido del hogar de tus papás y te has independizado, recompénsalos también. Qué hermoso, de verdad, hermano, qué lindo es escuchar testimonios como algunos hijos recompensan a sus padres, ¿no es cierto? Y les pagan vacaciones y viajes, ¿verdad? Y le dan regalos y los ayudan y ya incluso en su vejez los sustentan y los cuidan. Ya es una bendición. El otro día hablando con un hermano ya mayor, ¿verdad? Estaba un poco triste porque veía que su familia a veces hacía gran esfuerzo por él. Yo le decía, ¿verdad? A él, no esté triste, hermano, es una bendición. ¿Cómo eso? Me decía, sí, para su familia es una bendición. Dios les va a bendecir a ellos grandemente por lo que hacen con usted. Usted los está bendiciendo a ellos, dejando que ellos le honren a usted. ¿Y sabes por qué? Le dije, porque ellos van a ser bendecidos grandemente por Dios por eso, porque usted es el objeto, es el instrumento en la mano de Dios, ¿no es cierto?, para bendecir a su familia, porque ellos les están honrando a usted. Entonces no esté triste, todo lo contrario, siéntase gozoso en el Señor de ser un instrumento, aún en su vejez, aún a su edad, ser un instrumento en las manos del Señor. Entonces, esas cosas, hermanos, tú las encuentras en la palabra del Señor. El sabio consejo de nuestro Padre Celestial. Él quiere lo mejor para tu vida. Así que, joven, aun si tú eres pequeño, honra a tus padres. ¿Cómo? Primero que nada, obedeciéndolo. De esa manera tú vas a ser sabio y vas a alegrar el corazón de tus papás. Tengamos un momento de oración. Señor,